Buen día. A continuación vamos a hacer un ejemplo de la solución del problema PERP a través del software POM. Para ello vamos a utilizar en este caso el texto que ustedes tienen de apoyo dentro de plataforma. Vamos a utilizar este ejemplo, el ejemplo que tiene en la página 13 de ese documento, donde vemos que nos aparece ya la lista de actividades. Tenemos de la A a la J los predecesores, y más abajo vemos que tenemos los tiempos, los tres diferentes tiempos que maneja este tipo de problema. En este caso el optimista, el más probable y pesimista. Para ello vamos a utilizar en este caso el software POM, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya una vez que tengo abierto yo el software POM, me voy a ir a donde dice administración de proyectos. En este caso me dice PERP, CPM, y para ello me dice con un solo tiempo, con triple tiempo. En este caso pues, voy a analizar costos o con desviación estándar. En mi caso, si nosotros revisamos el documento, vemos que tenemos tres tiempos. Entonces lo que voy a hacer aquí es seleccionar, en este caso, el número de tiempos que tengo. Siguiente paso, en este caso voy a contar el número de actividades que yo tengo aquí. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 actividades, las cuales voy a poner dentro de este punto. Ok, vemos que me genera en este caso la pantalla para no estar moviéndome entre una y otra pantalla. Vemos que podemos nosotros acomodar aquí los tiempos. Vemos que aquí me dice inmediatamente el predecesor, o indique el nodo de inicio y el nodo de término. Para nuestro caso vamos a hacer referencia a, dado que ya tenemos aquí la información, vean, aquí mismo me está indicando cuáles son los nodos que preceden y anteceden. En este caso voy a utilizar esta opción y vean que yo tengo activo el tiempo triple estimado. ¿Vale? Muy bien. Mi siguiente paso es identifico las predecesiones que voy a tener, y me dice por ejemplo que la letra C va después de A. Entonces recordemos, vemos el orden que tenemos aquí. Lo reduzco un poco para tener en este caso mayor oportunidad de poder revisar y en este caso poder definir las actividades. Y me dice que C, lo vemos aquí, para poder hacer C necesito que A esté terminado, entonces lo pongo en este caso A. También me dice que D necesita de A, lo mismo ocurre con, en este caso, E. Me dice que F requiere de C, me dice que G requiere de D, y así sucesivamente. Entonces para el siguiente tengo que es B y E. Recuerden, y esto es importante, que poner un predecesor en columnas diferentes para que no haya algún problema. Aquí me está diciendo que yo requiero de H, y este me dice que yo requiero de F, G, E, I. Y lo podemos revisar. Aquí está. ¿Vale? Entonces A no tiene predecesor, lo mismo que B. Vemos que una vez que termino A, puedo hacer C, D y E de manera simultánea, que es lo que está aquí. Y una vez que termino C, en este caso sigo con F, y aquí está marcado. Una vez que termino D, sigo con G. En este caso aquí lo vemos, para hacer G necesito D. Una vez que termino E, sigo con H. ¿Sí? Y aquí vemos entonces que yo requiero, para hacer H, requiero de estos dos. Y yo puedo cambiarlo, es decir, si viendo este diagrama, aquí puedo poner E y aquí puedo poner B. ¿Sí? Es indistinto, no hay problema en ese sentido. Después veo que J requiere, en este caso, de F, requiere de G y requiere de I, para en este caso dar ese espacio. Después vamos a registrar los tiempos que tenemos en esta parte, el optimista, más probable y pesimista.
Para ello, en este caso, pues tenemos estas columnas, ¿sí? Donde A me dice que va a ser 4, 5 y 12. B en este caso va a ser 1, 1.5 y 5. Y así voy a ir capturando cada uno de los tiempos para poder dar solución a mi problema. Como podemos ver, no es tan complicado hasta ahorita la captura de información. La solución, de igual manera, van a ver ustedes que tampoco requiere mucho proceso. Aquí lo más importante es su interpretación, y lo cual ya lo han reforzado ustedes al momento que han leído los diferentes documentos. Por lo tanto, no les va a costar trabajo el saber lo que esto representa. Van a ver que es muy sencillo y que lo único que se requiere es un poco de práctica para poderlo lograr. Bueno, ya casi estamos terminando de meter los tiempos. Tenemos en este caso 2, 2.5 y por último tendríamos 1, 2 y 3. Muy bien, hemos metido nuestros tiempos, ya están las predecesiones. Ahora la parte sencilla es resolver el modelo. Le voy a dar en este caso amplificar, le doy resolver y vean que a mí me aparece los tiempos determinados para cada una de las partes. ¿A qué me refiero con determinados? Bueno, me aparece el tiempo más temprano, el tiempo más tarde. Me aparece dónde tengo holguras, es decir, dónde está la ruta crítica. Aquí lo estoy viendo. ¿Cuáles son mis rutas críticas? Es A, E, H y J, dado que no tengo holguras. Y un dato importante de esto es la varianza. La varianza se refiere a la variación que va a tener, en este caso, el tiempo en cada una de las actividades de acuerdo a ese promedio, pero elevado al cuadrado. Y la desviación estándar me está diciendo que es el promedio de esa desviación por cada una de las actividades. Entonces, si nosotros nos fijamos en el libro de texto, vean que aquí tenemos, por ejemplo, cómo calcular los tiempos. Ya la tabla me lo da. Lo voy a regresar. ¿Cómo calculo en este caso? Aquí está la varianza, que es justamente este dato. Tengo la varianza de todo el proyecto, tengo la desviación estándar de todo el proyecto, o la tengo por actividad para A hasta J. ¿Sí? Entonces aquí lo estamos viendo, por ejemplo, la varianza para A es 1.78, que es lo que yo tengo aquí. Y aquí está el resumen de todas las varianzas, que es justamente cada una de estas. Muy bien, para calcular la probabilidad, bueno, aquí me está llevando cómo calcular todos estos tiempos que ya tenemos, pero lo que nos interesa a nosotros es justamente, bueno, la desviación estándar del proyecto para poder calcular la probabilidad. Y aquí está, que es la suma de todas las varianzas, y a eso le saco raíz. Aquí está, le saco raíz a esto y me da 1.65, que es lo que yo tengo también en el libro de texto. A continuación, lo que sigue es aplicar la fórmula para calcular la probabilidad de acuerdo a lo que me pida. En este caso me pide el terminar el proyecto en menor tiempo. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto antes de 20 semanas? Como vemos, tenemos una desviación estándar de 1.65. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula, que es la distribución Z, donde 20 representa, en este caso, X o un valor determinado que me pueden preguntar, y el valor importante de este caso es la sumatoria del tiempo que yo tengo de mi proyecto. Para ello, vuelvo a repetir, en este caso, este valor va a representar mi media, es decir, el valor central de esta gráfica. Por lo tanto, a partir de este valor, del valor de ruta crítica que yo tenga, van a hacer los cálculos. Si a mí me piden que sea un cálculo menor a este tiempo,
va a ser difícil que se pueda lograr. Un tiempo mayor a esto, bueno, se refiere a este lado de la gráfica. Muy bien, en este caso a mí me está pidiendo la probabilidad de que el valor sea menor de 20. Para ello voy a utilizar esta fórmula. Vuelvo a repetir, x menos la media S entre la desviación estándar. Y eso, bueno, utilizando este valor me da 1.82. Ahora, con este valor me tengo que ir a tablas, ¿sí? A tablas de la distribución estándar, y me va a dar el valor de z. Aquí estamos viendo que el valor de z me va a dar una probabilidad de 0.96. Yo en la parte de los recursos que les puse, no sé si lo notaron, dentro de eso les puse este link que les dice calcular el valor de z. Entonces ustedes le dan clic ahí y lo único que van a tener que poner es, recordemos, el valor de z. El valor de z, si ustedes recuerdan el cálculo, es 1.82. Entonces sería 20 menos 17, que es en este caso el valor del proyecto con ruta crítica, y dividido entre 1.65 nos daría 1.82. Yo coloco aquí el valor de 1.82, le doy calcular y aquí me está dando, muy importante, las regiones. Si me dice, si la probabilidad va a ser menor del valor X, es decir, en este caso el valor de 20, va a ser esta región. Por lo tanto, mi probabilidad va a ser esta, 0.96. Si mi valor es mayor, en este caso, mayor de 20, mi región sería esta, por lo tanto mi probabilidad sería esta. O si mi valor va a ser un intervalo entre esto y esto, bueno, aquí lo tengo y me está diciendo cuáles son los puntos. Entonces, este es un excelente recurso que pueden utilizar para calcular el valor de z sin la necesidad de recurrir a tablas o sin la necesidad de hacer una interpretación compleja. Simple y sencillamente identifiquen cuál es la región que aplica en este caso para su ejercicio y a partir de ahí ustedes determinen cuál es la probabilidad que corresponde. Volvemos a ver que es el valor de z, calculo el valor de z y ya una vez con el valor de z me voy a las tablas o al vínculo que les puse y me da en este caso la probabilidad que está complementado con esto. Desafortunadamente, bueno, POM no me da esa probabilidad, pero sin embargo sí me permite tener control de la mayoría de la información para hacer este tipo de ejercicios. Sin más por el momento, espero que haya quedado claro este ejercicio y si tienen dudas, por favor no duden en escribirme. Nuevamente reitero la invitación para que externen sus dudas y me escriban al foro. Gracias.